El domingo pasado, ¿se recuerdan? Hablábamos de que Dios se ha acercado. Cuando hablaba de el reino de los cielos se ha acercado, es que Dios mismo se acercó al hombre, vino a esa tierra por medio de Cristo Jesús. Pero que en el Antiguo Testamento, pues, se manifestaba o era evidente a ciertos hombres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le habló a Noé, cuando le habló a Abraham, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después viene y en el monte Horeb tuvo un encuentro personal con Moisés, en la zarza ardiendo. Después cuando sacó al pueblo de Israel y habitaron en las faldas del monte Sinaí, ahí Dios se manifestaba con toda su gloria y dice la palabra del Señor que el monte temblaba, humeaba, se escuchaban trompetas, truenos, relámpagos, centellas, de todo se escuchaba ahí. Y el pueblo de Dios temía a estar cerca de la presencia. Y total de que el tema de esta mañana es acerquémonos a Dios. El primero era Dios se ha acercado y el de hoy es acerquémonos ahora nosotros. Porque para eso llega uno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes van a visitar a alguien, ustedes se acercan a ese conocido, a ese amigo. Y por consiguiente ustedes tocan la puerta y ¿qué quieren? Que ese amigo se acerque y abra la puerta y que obviamente pues que platiquen, que tomen café, que les inviten a un buen puyazo o a un buen lomito o bueno, frijol, arroz, crema, queso, etcétera, ¿no? Pero la idea es que si alguien se acerca, por consiguiente la contraparte, pues que se acerque también. Entonces ese es el tema. Si Dios ya se ha acercado, a nosotros nos corresponde ahora acercarnos. Recuerden que este mes estamos hablando del reino de Dios. ¿Y de dónde tomamos esta base? Está en Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús predica y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el texto base en Mateo 4, 17. Entonces, ahora, estudiando la palabra del Señor y viendo unas referencias, pude ver también de que aparte del monte Sinaí, del monte Horeb, que es lo mismo, Dios también se manifestaba o era evidente en otro lugar. Recordemos que el monte Horeb es un monte, no lo podemos mover de un lugar para otro, y ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, en ese mismo monte, Dios dio las directrices de hacer el arca del pacto o el arca de la alianza. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 25. Entonces, la presencia, la gloria o el reino de Dios manifestado en el monte Horeb, en el monte Sinaí, se trasladó a un cofre, a un arca, y ahí habitaba la presencia del Señor. En ese cofre o en esa arca se guardaban tres cosas. Se guardaba los 10 mandamientos, se guardaba la vara de Aarón que reverdeció, y también se guardaba, en este caso, según estudios, en una vasija de oro se guardaba el maná. O sea que habían tres cosas: los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdecía y maná. Entonces, básicamente, ahí era trasladada la presencia de Dios, o Dios se trasladó a ese lugar. Después de eso, paralelamente, Dios le dijo a Moisés: consigue o construye o edifica un lugar que se va a llamar tabernáculo de reunión. ¿Por qué razón? Porque el arca del pacto, el cofre, no podía quedar visible ante todos, porque si no, pues pasaban cosas muy, muy, muy fuertes. Entonces Dios le dijo a Moisés: construye un tabernáculo fuera del pueblo. Y cada vez que el pueblo quisiera hablar con Dios o acercarse a Dios, tenía que salir del pueblo y acercarse al tabernáculo de la reunión. Entonces, en ese tabernáculo, yo creo que algunos han escuchado estos términos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el tabernáculo existían esas tres áreas. En los atrios era literalmente donde entre el pueblo y los sacerdotes pues podían compartir.
a llevar sus ofrendas, los sacerdotes los recibían, los preparaban, pero adentro había un lugar, si quieren verlo así, había una división, gracias, una gran división, como un cuarto grande, supongan ustedes. ¿Saben cómo es esto? Es como que si todo este lugar fuese el tabernáculo, toda la pared, todo esto estaba cercado. Y el kiosco que está allá es el lugar santo. La gente de Israel podía estar en la puerta, llevar sus ofrendas, y ciertos sacerdotes elegidos agarraban las ofrendas, las preparaban y las llevaban al lugar santo. Pero había otro lugar que se llamaba el lugar santísimo, o sea, este lugar. Estaban literalmente pegados, estaban juntos. Entonces, en ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Y habían dos velos que impedían entrar al arca, al arca de la alianza. Digamos, estaba un velo que entraba de los atrios al lugar santo. Allá había un gran velo. Después de eso, uno entraba al lugar santo y aquí había otro velo para poder entrar al lugar santísimo. Y no cualquiera podía entrar al lugar santo, ni mucho menos, digamos, al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. E inclusive, por factor tiempo, y obviamente eso es un gran estudio, pero los sacerdotes, Aarón y sus hijos y su descendencia, tenían que estar literalmente íntegros, sin tacha. E inclusive dice la palabra del Señor que los sacerdotes tenían ciertas vestiduras especiales estipuladas por Dios, y dentro de esas vestiduras había unas campanitas de oro alrededor de su ropa y un gran lazo para que el sacerdote pudiera entrar a la presencia de Dios, y si no se escuchaban las campanitas es porque eran consumidos literalmente. O sea, dimensionemos lo que es la presencia de Dios, dimensionemos la gloria de Dios, dimensionemos el reino de Dios depositado en un solo lugar, en un cofre. Entonces, el tabernáculo de reunión era una tienda de acampar, para poderlo conceptualizar mejor. En esa tienda estaban los atrios, el lugar santo, y en el lugar santísimo, un lugar muy especial, estaba esa arca, el arca de la alianza o del pacto. Bueno, aparte de eso, como la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, fue utilizada también para muchas otras cosas. Y normalmente uno dice, sí, yo sé cuando el mar fue dividido y el pueblo de Dios pasó en seco huyendo del ejército de Faraón. Pero muy pocas veces hemos escuchado que el río Jordán también se dividió. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Levante su mano. Amén. ¿Alguien más? Amén. 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 Yo porque te lo dije ayer. No, perdón. Ok, entonces miren, muy poco sabemos en este caso que fue dividido el río Jordán. Pero ustedes saben que Dios les había dado una promesa al pueblo de Israel para darles la tierra prometida. Entonces tenían que salir de Egipto y pasar todo el desierto, pero para pasar a Jericó tenían que pasar por el Jordán. Total de que sacaron el arca de donde estaba, del tabernáculo, y sacaron el arca y se enfilaron para el río Jordán. Y total de que cuando iban caminando, y eso fue por dirección de Dios también, cuando los sacerdotes que llevaban cargada el arca tocaron la orilla del río, dice la palabra, y eso lo pueden ustedes encontrar en Josué capítulo 3, el río se dividió de nuevo, se partió literalmente, y el pueblo pudo pasar y en seco nuevamente. O sea, imaginemos esto, el poder de Dios. Nomás alguien, o sea, el sacerdote, mejor dicho, puso el primer pie, puso el 42 en la orilla del río, se abrió y pasaron. Y por si fuera poco, para hablar un poco, para hacer historia, también en este caso tenían que conquistar Jericó, y Jericó era una ciudad
tremendamente amurallada. Entonces, humanamente era imposible derribarlo. En nuestros tiempos, un misil y ¡pah! Se derriban los muros, pero en ese entonces era imposible, eran muy grandes, las dimensiones eran muy, pero muy grandes, no me recuerdo exactamente cuánto. Solo me recuerdo que medían de ancho 3 metros, pero de altura no me recuerdo cuánto medían esos muros. Pero era un gran muro que circulaba toda la ciudad. Entonces, humanamente era imposible. Dios le habla a Josué y le dice, mira Josué, vamos a hacer una estrategia. Durante 6 días, ustedes van a dar vuelta. Va a ir, en primer lugar, van a ir soldados. Atrás van a ir hombres tocando, sacerdotes tocando trompetas. Y atrás va a ir el tabernáculo. No, perdón, va a ir el arca del pacto. Y así lo hicieron por 6 días. Yo me imagino que los de Jericó dirían, ¿y estos qué onda, verdad? O sea, solo van caminando. Ni siquiera Luisito estuviera ahí y dijera, ¡un grito de júbilo! pero no hacían nada. Y una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y así lo hicieron por 6 días. Y el último día tuvieron que dar 7 vueltas y cuando terminaron gritaron, las trompetas sonaron. Pero en este caso hubieron 2 cosas. La dirección de Dios y que el arca del pacto iba con ellos. Y así podemos hablar de un montón de cosas que pasaron tremendamente. Pero para ir avanzando, el arca del pacto o el arca de la alianza era básicamente la representación de Dios en esta tierra. Inclusive otros versículos habla de que el arca los guiaba a ellos como que si fuese una brújula. Entonces podemos ver que realmente era la representación de Dios acá en la tierra. Dios entre los israelitas y básicamente era el reino de Dios acá en la tierra. Para los que les gusta la historia y todo eso, en las cruzadas estaban buscando muchos tesoros antiguos y dentro de esos tesoros estaban buscando el arca del pacto, porque la gente cree, o los historiadores creen, que está todavía en algún lugar escondido y que eso le puede dar poderes sobrenaturales a quien obtenga esa arca. Para no ir muy lejos, por ejemplo, Adolfo Hitler mandó a un grupo selecto para buscar todos esos tesoros y dentro de esos tesoros también estaba el arca del pacto. Ahora, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, a veces nosotros, o mi persona anteriormente, yo decía, sí, el reino de Dios se ha acercado, sí, yo soy parte del reino de Dios, pero a veces no podemos dimensionar el poder que nosotros tenemos. En este caso, Dios se manifestó primero en el monte, primero Dios se mostró a personas, después Dios se mostró por medio de un monte o en un monte, y después Dios se mostró dentro o en una arca. Pasaron mucho tiempo y viene Cristo, empieza su ministerio y lo primero que dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El domingo pasado yo les hablaba referente a las embajadas que hay en los países. Y una embajada es la representación de un gobierno acá, en Guatemala. Y el gobierno de Guatemala no puede entrar en ese gobierno si no tiene problemas muy fuertes, muy fuertes. Entonces, cuando un alto funcionario o alguien de la embajada sale con documentación, con sus credenciales de embajador, ministro, etcétera, etcétera, y con placas oficiales o placas de la embajada, nadie, pero nadie, ni el ejército los puede parar. ¿Por qué? Porque ellos son representación de un gobierno, el cual representan. El Señor Jesús en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder. Escuchen esto, mira pues. ¿Cómo es que en este caso la Biblia empieza a unir todo para que nosotros podamos ser parte de esto?
Viene Cristo y empieza su ministerio. Dice, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y dentro de eso empieza a dar evidencias de ese poder. Los israelitas están acostumbrados a que llegaran profetas por mayores. Llegaban con Jesús y le decían, nosotros sabemos que eres un profeta más. O sea, ellos están acostumbrados de tantos profetas. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios y Dios hablaba a través de los profetas. Pero viene Cristo y dice, el reino de los cielos se ha acercado, y no solamente lo habla, sino también lo hace evidencias o da evidencias que el poder de Dios, el poder del reino de los cielos a través de él. Piensa por un momento algún milagro que tú dijeras, wow, este milagro sí está, exageradamente bueno. Nato, ¿algún milagro? La multiplicación de los panes y los peces. Wow, a mí también me impacta mucho ese. A ver, Lester. La resurrección de Lázaro, eso también llevaba 4 días y la hermana le dice, no, mejor ya no porque ya no huele muy bien, ¿verdad? Imagínense, o sea, en contra de lo natural. A ver, Sandrita. El ciego Bartimeo que solo sintió la presencia. Wow, otro gran milagro. Kevin. Convirtió el agua en vino, exactamente. Y así podemos preguntarle a cada uno de ustedes si de verdad todo eso es sobrenatural. No lo podemos hacer. Bueno, sí y no. ¿Por qué no? Porque si no somos parte del reino no podemos hacer eso. Pero si somos parte del reino sí podemos hacerlo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo lo que voy es de que cuando Jesús dice, y recibiréis poder, ahí está diciendo, van a recibir ¿qué? Las credenciales de parte del reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque en este caso, el Espíritu Santo es la representación del poder de Dios. En Génesis 1 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese mismo espíritu con E mayúscula es el mismo espíritu que hizo todos los milagros que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y lo que nosotros podemos ver en nuestro día a día. Ese mismo poder es cuando dice acá en Hechos 1:8, y recibiréis poder, es el Espíritu Santo. Y para poderlo entender, hablando de un reino, nosotros recibimos las credenciales. Mi hermano, usted va en su carro y usted va a 120, no, tampoco, ¿verdad? A 119, wow. Y de repente alguien se le pone allá en el camino y le pita y pone acá una mano y su chaleco fluorescente, su gorra con unos cuadritos. ¿Usted qué hace? Pues para, ¿no? ¿Por qué? Porque es la autoridad que le está diciendo pare. Pero si esta persona no va vestida, por ejemplo, no lleva el uniforme y así loco, ¿verdad? Agarra el colgarito y lo para, usted lo mira de lejos y dice, no, este me va a saltar. Y va a 119 y acelera. No, eso no pasa acá, eso pasa en otras iglesias. Pero yo lo que voy es de que si usted no lo mira con uniforme, usted no le hace caso. Pero cuando usted mira a alguien con uniforme, usted lo respeta, porque usted sabe que alguien le dio autoridad. Usted entra a un hospital y mira a la gente con sus trajes blanco, celeste, y toda la indumentaria de un doctor, una enfermera, etcétera, etcétera. Uno ni siquiera le está cuestionando. ¿Usted es doctor? A ver, muéstreme su título. A ver, muéstreme sus credenciales. ¿Cómo se llama lo que los doctores, licenciados pagan anualmente? Colegiado. A ver, muéstrame su número colegiado, pues. No, desde el momento que uno lo mira con la bata blanca, uno dice, sí, hasta uno se empieza a sentir mal, ¿verdad? Es que fíjese que me siento mal. Todo hipocondríaco, ¿verdad? En automático uno se empieza a sentir mal cuando uno mira a un doctor.
Y de igual forma, cuando uno tiene un accidente y uno llama al licenciado y llega el licenciado con su corbata y su saco, uno se siente, por favor arregle esto, por favor, que yo no sé qué hacer. ¿Por qué pasa eso? Porque estas personas fueron investidas en base a la profesión o a lo que fueron delegados. Cuando la palabra del Señor dice acá en Hechos 1:8, y recibiréis poder, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando que el Espíritu Santo ahora está en nosotros, y ese Espíritu Santo, ese poder de Dios, o esto que es el reino de Dios en nosotros, se va a manifestar. Hace un tiempo atrás fuimos de parte de la misión a una iglesia a visitarla. Y total que un hermano me reconoció, estaba viviendo en ese lugar, y cuando terminó el servicio me dice, Pastor Nelson, ¿será que usted me puede acompañar 20 minutos? Sí, claro, hermano. Le digo, cuénteme. Fíjese que aquí como a unas 4 cuadras hay una mujer endemoniada. No, fíjese, hermano, ya me tengo que ir. Mejor ven otro día. Porque somos buenos para orar por dolores de cabeza, dolores de estómago, pero cuando nos ponen la barda más alta, ahí lo pensamos, ¿verdad? Total, que cuando me dices que hay una mujer que está endemoniada, y lo otro, está bueno, le dije, pero para todos eran como las 10 en punto de la noche. Total, que avisé que iba a ir a un lugar y que me esperaran. Total, que fuimos. Y total que yo le dije, ¿sabe qué? Mejor vámonos en carro y así llegamos más rápido. Entonces me dijo, sígame, yo voy en mi moto y usted me sigue. Y nos fuimos, como a 4 cuadras, 5 estaba. Total que yo vi que él bajó, yo me parqué, vi que él entró a una casa, me bajé del carro, entré a la casa. Estoy hablando de credenciales. Aunque nosotros no tenemos físicamente una credencial, ser parte del reino de los cielos, en el ámbito espiritual estamos acreditados como tal. Total de que yo entré a esa casa y cuando yo entré, solo había un silencio. Dice, ¿era acá? ¿O me equivoqué de casa? Qué suerte la que tenga. Seguí caminando. Y en eso, permiso, dije, así como clásico chapín. Y quiero hacer un paréntesis acá. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que uno como chapín, ¿cómo canta para hablar? Buenas. Pase adelante. Bienvenidos. Ya solo nos falta que digamos, bienvenidos. Cierro el paréntesis. Pues total que yo digo, bueno, permiso. Y nadie dijo nada. Total que era el único cuarto para entrar a la sala, había un dormitorio del lado izquierdo, y cuando yo me asomé, miren hermanos, miren este cuadro, había una cama al fondo, había alguien boca abajo, había una persona agarrando este brazo, agarrando el otro brazo, pero encima del brazo, una persona en la cintura sentada, y 2 personas más agarrando las piernas. Cuando eso yo digo, y me quedé así, callado. Y en eso, esa mujer que estaba boca abajo levanta su cabeza más de lo normal. Y en eso, con una voz de ultratumba, me dice, tú eres un hijo de Dios. Eres un Miren, hermanos, yo, wow. Y después, esta historia termina que oramos y toda la cosa por ella. Y en este caso, pues atamos al demonio, ¿verdad? Para todo eso ya eran como a las 11 de la noche. Pero yo lo que voy es a esto. Cuando yo entré, lo que esta mujer tenía dentro de sí identificó quién era yo. Porque cuando Cristo dice, y recibiréis poder, nos está dando las credenciales de ser parte del reino de los cielos. A veces cuando uno ora, yo no sé si a mí solo me pasa, hermanos, pero a veces cuando uno está orando y abro mi corazón y uno empieza a orar, sí Señor, por favor, sana este cáncer. Pero cuando uno está orando, por dentro dice, Señor, ¿me estás oyendo? ¿Será que irá a sanar? ¿O me pasa solo a mí? ¿Verdad que entra duda en nuestro corazón? Porque si quieren verlo así, hasta cierto punto es normal. Pero se nos olvida que tenemos las credenciales.
Hermano, mira, viene un embajador acá a Guatemala y con solo que presente sus credenciales, por favor pasa adelante. Quiere ir a visitar al presidente, no se preocupe, le agendamos tal día, pase adelante. Y miren los protocolos de esto y lo otro. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de autoridad ante esas credenciales. Y yo me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado eso. Que ustedes han llegado a algún lugar y empiezan a orar por alguien. Y no solamente el ambiente cambia, sino en este caso, los que están endemoniados, el mismo demonio identifica quiénes somos nosotros. Y mire, por si fuera poco, algo tan trivial, por ejemplo. A nosotros nos pasa y a veces nos quedamos viendo con Joseph y con mi familia, a veces vamos a un lugar, por ejemplo, vamos a vitrinear, ¿verdad? Típico Chapín, que dice, bueno, vamos a comer unos helados ahí a Miraflores. Y es lo que uno compra, un helado. Total, de que me recuerdo que dijimos, bueno, entremos a esta tienda, vamos a ver cuánto cuestan los zapatos. Y miren, hermanos, el dependiente mostrador estaba así, matando moscas. Lo bueno que sí entraban moscas a ese lugar. Y nosotros entramos también. Y total de que en eso dijimos, bueno, qué raro, no hay nada de gente comprando, ¿verdad? Y en eso hablamos entre nosotros y dijimos, van a ver que este lugar va a ser bendecido. Y miren, hermanos, estamos ahí preguntando y de repente entra una persona, de repente otra persona. Pero antes que entrara la gente, yo me recuerdo que le pregunté al muchacho que estaba ahí, le dije, mira, ¿qué tal las ventas? Muerto, me dice. Ayer sábado igual, nada, no vendimos nada. Pero vas a ver, le dije, Dios te va a bendecir. Y total de que en eso entró uno, entró otro, etcétera, etcétera, pero no se larga la historia. Cuando vimos, el de la tienda está súper contento. Sí, eso le cuesta tanto, permítame un momentito, solo voy a cobrar acá, que no sé qué. Y nosotros en una esquina, así, esperando que nos atendieran. De tanta vendedera que tenía, nos dejó por un lado. Cuando se fue la gente me dice, discúlpeme, pero mire que estuve tan aturdido de tanto, pero mire, gracias a Dios se pudo vender bastante. Y dígame, ¿qué quiere? Me dice. No, yo solo veníamos a ver, le dije. Y nos fuimos, ¿verdad? Y nos pasa eso, siempre que vamos a un lugar, y yo te invito a que lo mires, que pongas atención. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos la gloria de Dios, llevamos la bendición y a veces nosotros pasamos desapercibidos, pero hay credenciales espirituales que nos identifican como hijos de Dios, como parte del reino de los cielos, pero muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. Y mira, Jesús dijo esto en Juan 14, versículo 12 en adelante, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, la clave es el que cree en mí, ¿ok? La clave es creer. Entonces dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, dice, él las hará también. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué creen ustedes que vamos a poder hacer eso? Sencillamente porque somos parte del reino. Por ejemplo, los que tenemos hijos, ellos no andan pidiendo permiso, mamá, ¿puedo abrir la refri? Para agarrar unas salchichitas y hacer unos huevitos y... No, cuando uno siente ya la refri está vacía, literalmente. Si uno tiene una moto o un carro, el hijo viene y con la confianza, mira, voy a ir a tal lugar y voy a agarrar el carro. ¿Está bien? Solo echarle gasolina. ¿Por qué? Porque son parte de la familia. Son parte de ese pequeño gobierno que lleva por nombre tu apellido. Y el reino de los cielos es igual. Yo soy parte del reino de los cielos y yo puedo hacer lo que dice aquí la palabra del Señor. El que cree las cosas que yo he hecho o hago, él las hará también. Y por si fuera poco, después viene Jesús y reafirma y dice, y aún mayores hará. Entonces aquí podemos ver, el reino de los cielos se manifestaba en el Antiguo Testamento,
Después viene Cristo en el Nuevo Testamento y dice, esa gloria ahora ha venido a esta tierra. Y cuando iba a ascender a los cielos, dijo, esperen la promesa de Dios. Porque van a ser llenos, van a ser investidos, van a tener las credenciales que los identifican como parte del reino de los cielos. Así que mira, cada vez que tú vayas a la calle, tú anda como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero representante del reino de Dios. Y como yo te comentaba el domingo pasado, que si alguien llega pidiéndote dinero porque necesita algo, pues dáselo si Dios pone en tu corazón, pero que no se vaya sin que tú ores por él. O por ejemplo, si tú vas a visitar a alguien, hermano, hermana, mira, llévale aunque sea unos 1,000 quetzales, unos 10,000 quetzales, llévale, aunque sea eso, aunque se te caiga ese dinero, pero llévaselo. Va, pues, anda al súper, compra algo y llévale. O compra un pie, o compra café, invita al pastor a cenar y él lleva el pie, no importa. Pero yo lo que voy es de que demos a los demás lo que hemos recibido de parte del Señor. Y parte de eso es las bendiciones. La palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. Ahora, ya para ir terminando, quiero que miremos dos cosas. El primero es que podemos impactar al mundo, a la gente, a nuestra colonia, en nuestra cuadra, con dos cosas. La primera está en Marcos 16, versículo 5 en adelante. Y básicamente dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Voy a esto. Y estas señales seguirán a los que creen. El versículo anterior que leímos, Jesús decía, el que cree las cosas que yo hago. Y acá dice, y estas señales seguirán a los que creen. Para activar el reino de Dios que está en nosotros es necesario creer. Y después mira qué pasa si nosotros creemos. Dice, en mi nombre, hablando de Cristo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les dará o no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto vamos a poder hacer si nosotros solamente creemos. Y eso es lo que nos hace falta. Creer que nosotros tenemos las credenciales de parte del reino de los cielos. Cuando tú vas a visitar a alguien, no solamente llega Luis Fuentes, sino llega un representante del reino de los cielos. Si quieres verlo así, llevas el uniforme, la indumentaria de parte del reino de los cielos. Y aunque físicamente no lo podamos ver, en el ámbito espiritual definitivamente. Yo siempre he dicho algo, es un poco fuerte, pero creo que es real. Digo, mi cabeza tiene un precio en el infierno. Y cada vez que yo comparto mal la palabra del Señor, y cada vez que Dios me manda a otros lugares, el precio de mi cabeza en el infierno va subiendo y va subiendo. Y todo lo que hay alrededor de mí. ¿Por qué? Porque yo soy un representante del reino de los cielos. Y de igual forma tú. Pero no nos tiene que dar temor, porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces lo que a mí me toca es activarme en el reino de los cielos, creer, y todas estas cosas pueden ser hechas. Y ese es punto número 1 de las cosas que podemos hacer siendo parte del reino de Dios. Y lo segundo es que podemos impactar siendo parte del reino de los cielos, dando amor. ¿Cómo así dirán ustedes? Exacto.
Jesús se manifestó o dio evidencias de la gloria de Dios, haciendo todos los milagros que comentamos y muchos más. Pero aparte de eso, aceptó a una mujer adúltera, la abrazó con brazos de amor y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entró a la casa de un ladrón, de un recaudador de impuestos, y le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa. Y ese amor demostrado transformó su vida. Esta semana yo leí una noticia, no sé si ustedes la oyeron, y fue en Sudáfrica. Un principal satanista en Sudáfrica y homosexual aceptó a Cristo nuevamente en su corazón. Según la noticia, él hacía 20 años que él dejó de ser cristiano y se volvió ateo, y eso mismo lo orilló a fundar una iglesia satánica en Sudáfrica. Y total de que él comenta de que se metió tanto en ese mundo que él se catalogaba como una persona de lo peor, como un monstruo. Y total de que en una ocasión lo invitaron a dar una plática en una radio, a hablar de su movimiento. Terminó la entrevista, y cuando terminó la entrevista se le acercó una mujer y le dice: un gusto conocerlo, y le da un abrazo, no como los abrazos que a veces damos así como tomando distancia, ¿verdad? Dios le bendiga, y como 1 metro de distancia, sino se le acercó y le dio un abrazo. Pero dice que le dio un abrazo que sintió un amor que jamás él había sentido, y le dijo: qué bueno conocerte, me alegra mucho conocerte personalmente. Y este hombre, que era lo que les comenté, fue impactado tanto simplemente por ese abrazo y por las palabras que esta mujer le dijo. Y dice que él sintió un abrazo incondicional de aceptación. Y muchas veces nosotros etiquetamos a la gente y lo que menos demostramos es el amor de Dios. Total de que este hombre se fue impactado de la radio por ese abrazo incondicional y de aceptación. Total de que a la semana siguiente dice que él iba a hacer un ritual satánico para incrementar su poder. Y total de que en ese momento que él iba a hacer ese ritual satánico, él recordó su tiempo cuando era cristiano y empezó a sentirse incómodo en el momento que iba a hacer ese ritual. Me imagino que tenía ya todo preparado. Y total de que le dijo: Cristo, si realmente tú eres real, manifiéstate. Y en ese momento dice que él empezó a sentir un ambiente de amor como nunca antes lo había sentido, excepto como cuando lo abrazó esa mujer y recordó ese mismo abrazo y ese mismo amor incondicional. Y dice este hombre: en ese momento yo tiré todo lo que tenía listo para ese ritual, para subir de nivel, y le dije: Señor, perdóname porque me he apartado de ti. Y fue transformado literalmente. Pero no fue transformado, ¿por qué? Porque alguien llegó y lo agarró a bibliazos y le dijo: mira, eso está malo, que no sé qué, que no sé cuánto. Sino simplemente por demostrar un amor incondicional. Estaba viendo en estos días una historia de una mujer que estaba en Europa tomándose un video tipo selfie, ¿verdad? Se estaba autograbando. Y total de que
un vagabundo estaba viendo lo que estaba haciendo y el vagabundo se levanta, se le acerca, le pone la cara acá, cabal se nota que aparece la cara del vagabundo y le da un beso. Y él empieza, guácala, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo empieza a maltratar. Y esa es nuestra sociedad. Nuestro amor para amar al prójimo no tiene el nivel que debería de tener. En Mateo 24:37, y termino con esto, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después dice: este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar a Dios, por eso el tema es acerquémonos a Dios, porque si yo amo a Dios, me tengo que acercar a Él y demostrar que lo amo. Y si yo lo amo, voy a poder amar a mi prójimo. Condenso esto. Yo puedo impactar afuera, hablando lenguas, profetizando, teniendo visiones, teniendo sueños, teniendo un montón de cosas evidentes del fruto y del don del Espíritu Santo. Pero como bien dice la palabra, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Por eso es sumamente importante las dos cosas, y eso lo hacía Cristo: evidenciar el poder de Dios, pero también evidenciar el amor hacia las demás personas. Y yo quiero dejar eso en tu corazón. La semana pasada yo te decía: acerquémonos confiadamente a Dios, porque Él ya se acercó a nosotros, y seamos parte del reino de los cielos. Ahora yo te digo, ser parte del reino de los cielos es demostrar que ahora tú te acercas a Él en amor, pero también te acercas en amor hacia los demás. Lastimosamente, la gente nos juzga por la forma de hablar, la forma de vestirnos, la forma de cómo comemos, si comemos con cubiertos o sin cubiertos. La gente nos juzga si nos ponemos tal ropa o tal cosa. La gente nos juzga, ¿por qué? Porque nos etiqueta. Y dentro de eso están los niveles socioeconómicos: clase alta, clase media, clase baja, etcétera, etcétera. Pero en el reino de los cielos no tendría que existir eso. Y me recuerdo cuando Pedro tuvo una visión, y Cristo le dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Y yo creo, hermanos, que ha llegado el momento de evidenciar el reino de los cielos, el poder de Dios en nosotros, para obrar, para bendecir a otros, pero también demostrar el amor. Yo cuando leí esta historia y este testimonio de este satanista, ex satanista, me impactó mucho. Porque a veces uno dice: es que tenemos que llevar la gloria de Dios y la gente tiene que ver milagros sobrenaturales. Está bien, porque es parte de. Pero cuando yo leí esta noticia, dije: no cabe duda que también el amor de Dios impacta mucho. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente afuera, inclusive dentro de la iglesia, que tenemos una pantalla y fingimos estar bien por fuera, pero por dentro estamos destrozados. Y cuando alguien llega desinteresadamente, te dice: hermano, Dios te bendiga, y le da un abrazo amoroso, sin malicia, nos cambia completamente el panorama. Hace muchos años yo fui a la iglesia Elim Central preguntando por un predicador para invitarlo, si no mal recuerdo. Y total, leí que el conserje que abría el portón, yo toqué, él abrió, y total, que ni siquiera me dejó decirle buenos días, sino cuando yo le iba a decirle bueno y a extenderle la mano, me jaló. Era como de unos 2 metros, tal vez era el guardia de seguridad, no sé, ¿verdad? Pero total, que era unos 2 metros. Era un oso.
me jala, pego en su pecho y me da un abrazo. Me dice: hermano, Dios te bendiga, qué bueno. Nunca me había visto. Mentiroso, le dije. Y me abraza. Qué bueno verte. Yo doy gracias igualmente. Pero ese abrazo me cambió el día. Ese abrazo desinteresado me hizo ver el amor de Dios. Yo quisiera que hiciéramos algo en esta mañana. Si alguien tiene alguna enfermedad o tiene algún familiar enfermo o amigo, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Punto número 1. Punto número 2 es que si alguien, y eso es un poco más complicado, pero creo que tenemos que ser valientes. Si alguien en su interior todavía siente dolor por alguna cosa que le haya pasado, por no sé, algo que te haya impactado mucho, y allí en lo más profundo de tu corazón todavía está esa raíz de amargura, yo te voy a invitar que también te pongas de pie, y voy a invitar a los hermanos que sientan en su corazón acercarse a orar por sanidad o por restauración, que Dios ponga en su corazón. Entonces, que se acerquen a estos hermanos que se van a poner de pie. Y de igual forma, a los que nos están viendo, si tú también tienes eso, yo te voy a invitar que te pongas de pie ahí y vamos a orar también por ti. Cerremos nuestros ojos, por favor. Oh sí, Señor Jesús, te alabamos, Padre, te damos gracias, te damos gloria, mi Dios. Oh sí, Señor Jesús, ahí donde tú estás, por favor ponte de pie. Si tú estás malo por cualquier dolencia, cualquier infección o algo que tengas, y también ponte de pie si hay algo todavía en tu corazón y sabes muy bien que todavía hay que transformar y cambiar, y solamente eso se puede hacer a través del amor de Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que se pusieron de pie. ¿Habrá alguien más que se quiera poner de pie? Amén, amén, amén. Bueno, entonces voy a pedir que a los que sientan en su corazón, tomando como dice la palabra del Señor o lo que hemos aprendido hoy, que tú te acerques a la persona que está de pie y primero le preguntes: ¿por qué quieres que oremos? ¿Por sanidad o por tu alma, por esa restauración en tu interior? Y cuando esta persona te diga por qué razón, entonces oras específicamente por lo que te diga. Amén. Muy bien. Así que Dios bendiga a los que se pusieron de pie. Y ahora los que tengan en su corazón orar, por favor ponte de pie. También líderes o los que sientan en su corazón, pónganse de pie y oren, por favor. Recuerden que tenemos las credenciales del reino de los cielos para hacer las cosas o mayores de las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana tomamos plena convicción, mi Dios, de que el reino de los cielos se ha acercado en medio de nosotros. Por medio de Cristo Jesús, cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado. A raíz de eso empezaron a suceder cosas increíbles. Y cuando Cristo iba a ascender a los cielos, dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que, Señor, en este momento nos acercamos, Padre eterno, para orar por los hermanos que se pusieron de pie, ya sea por sanidad, por ellos o por algunos familiares o amigos que están pasando una situación complicada. Y también vamos a orar por aquellos, Padre eterno, que tienen esa situación muy en el fondo de su corazón, para que sean restaurados completamente, mi Dios. Vamos a dar un abrazo de amor. Vamos a reflejar en nuestras acciones, en ese abrazo, que tú estás obrando en nosotros. Oh sí, Señor Jesús. Obra, Espíritu Santo. Eso mero. Oh sí, Señor Jesús. Bendice, Padre eterno. Bendice, 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 Señor Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor Jesús. Oh, gracias, Padre,
porque yo sé, Padre eterno, que tú estás obrando en este momento a los que estamos acá. Y de igual forma, Señor, bendice al que está viendo esta transmisión. Señor, oramos por Andrés, Padre eterno, porque sin duda alguna él está viendo esta transmisión, y te pido, mi Dios, que tú sanes su cuerpo, que sanes ese resfriado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, mi Dios, porque sé que tú nos escuchas y que tú vas a obrar. Y si hay alguien más alrededor que está viendo esa transmisión y tiene alguna dolencia, algún problema, alguna infección o cualquiera que sea la situación de salud, en este momento, Padre eterno, tomamos como base lo que dice tu palabra, que por tus llagas hemos sido sanados y curados, Padre. Gracias te doy, mi Dios, porque sin duda alguna tú estás acá. Sabemos, mi Dios, que algunos hermanos no están pudiendo venir a estas reuniones por salud, pero en el nombre de Cristo Jesús cubrimos, Padre eterno, sus casas, cubrimos sus cuerpos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, para que ese espíritu de enfermedad no llegue, Padre. Gracias te doy porque sé que tú estás en nosotros, mi Dios. Gracias te damos, mi Cristo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre eterno. Oh, sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Cierra tus ojos y terminemos con esta oración. Señor, tú das a cada uno conforme a tu espíritu, Señor, lo distribuye. Hablando, Señor, de los dones. Pero también sé, Señor, de que nosotros podemos multiplicar lo que tú nos has dado, Señor. Y en base a eso, Señor, yo te pido, mi Dios, a cada uno de los que estamos presentes y a los que nos están viendo, que multipliques nuestra fe, que nos dé la certeza de confiar plenamente y creer que tú nos has dado las credenciales de tu reino, para no solamente para bendición de nosotros, sino para bendición de todas las personas, Señor. Que nosotros seamos faros de luz delante de las personas. Que nosotros seamos esa sal de la tierra, como dice tu palabra. Que nosotros seamos esas credenciales, esas cartas abiertas al mundo, Señor. Gracias te doy. Bendice a cada uno por nombre. Bendice sus familias, Padre eterno. Bendice sus mesas. Bendice sus trabajos, sus empresas, Padre eterno. Pero también bendice y multiplica ese poder de ellos en Cristo Jesús para bendición de muchas personas. Gracias te doy. Ahora llévanos con tu paz y con tu bendición, y que esta semana sea una semana donde podamos ver tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén